Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Voy a invitarle para que usted, si está en su casa con su esposa, con su esposo o con sus hijos, le diga: aunque me dieras la mitad de tu casa. Dígale al que tenga por ahí cerca. Y si no, si usted está solo, si es soltero, si está en una habitación solo, entonces escriba ahí en el chat: aunque me dieras la mitad de tu casa. Esta es una expresión que encontramos allí en el primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 8 al 9, y hemos usado esa frase que él dice: aunque me dieras la mitad de tu casa, para titular el mensaje en esta hora, aunque este mensaje podría tener otros títulos porque vamos a tocar varios asuntos, pero vamos a entrar en el contexto de este mensaje. ¿Quién es el varón que dice aquí: aunque me dieras la mitad de tu casa? Es un profeta del cual no se da el nombre. Algunos le llaman el profeta joven por muchos mensajes que se han hecho famosos: el profeta joven y el profeta viejo, porque más adelante aparece un profeta viejo, pero no se nos da el nombre. Y es un profeta que Dios lo usa para ir a llevarle el mensaje a un rey. Déjeme decirle que no es fácil. Aquí tenemos a algunos de nuestros hermanos que vinieron a acompañarnos con la música, y vamos a hablar aquí también como ellos están también en culto aquí, así como usted está en su casa. No es fácil llevarle un mensaje a un rey, porque un rey se supone que es una persona en autoridad, y cuando una persona en autoridad está cometiendo un error o está en un pecado, está en una situación que no es agradable a Dios, entonces esta situación es difícil de manejar, porque el profeta, por muy profeta que sea, sigue siendo humano. Se siente en algunos momentos intimidado, se siente con una gran presión. Pero la escritura nos entrega este contexto. ¿Quién era ese rey al cual este profeta le dice: aunque me dieras la mitad de tu casa? Le dice: no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Y él dice que la razón es porque Dios le ha ordenado por palabra de Jehová. Dice: me ha ordenado diciendo que no coma pan, ni beba agua, ni regreses por el camino que fueres. Y él dice: yo no voy a comer en este lugar. ¿Cuál era ese lugar? Entonces, para ponerlos en contexto, resulta que había un reino que era el reino de Israel completo, una nación completa. David había sido rey en esa nación. Luego, cuando David muere, queda en su lugar Salomón, su hijo, el cual construye casa para Jehová y todo esto. Pero después, a causa de la desviación hacia el pecado, por causa de las situaciones de inmoralidad, porque él se casó con muchas mujeres, hijas de reyes y de otras naciones, que habían torcido su corazón a construir inclusive lugares para que ellas adoraran. Y se llega a entender, cuando uno va leyendo, que al parecer él también fue a acompañarlas a ofrecer incienso a algunos de esos dioses, y Dios se desagradó. Y por causa de Dios haberse desagradado, el reino de Israel, que era uno solo, se dividió en dos, porque Dios lo permitió. ¿Por qué Dios lo permitió? A causa de la desobediencia. Muchas veces estamos preguntándonos por qué Dios permite ciertas situaciones, y la verdad es que Dios conoce todas las cosas. Y aún las cosas que habían en la casa y en la vida de Salomón, Dios las conocía, y a Dios le desagradó, y por eso el reino se divide. En el capítulo anterior nosotros encontramos inclusive un profeta llamado, que a este sí se le da el nombre, que se llama el profeta Ahías Silonita. Y este profeta se le apareció a un varón llamado Jeroboam. En la época de Salomón, este varón Jeroboam, hijo de Nabat Efrateo, aparece en el capítulo 11 versículo 26.
era siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda. Y este varón Jeroboam alzó su mano contra el rey. ¿Contra cuál? Contra Salomón. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Aquí da unas descripciones. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, entonces era esforzado, era valiente y era activo, Salomón le encomendó a Jeroboam todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que, saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando el profeta Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Mire la misericordia del Señor. Por cuanto el Señor le había prometido a David que nunca faltaría quien se sentase en el trono de la descendencia de David, por eso es que no le quita la última tribu. Le dice: le quedará una sola a él por amor a David mi siervo. Dice versículo 33: por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han dado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida. Está hablando de Salomón. Por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo. O sea, cuando ya Salomón se haya muerto, entonces ahí le voy a quitar el reino. Dice en el versículo: y lo daré a ti, y lo daré a ti las 10 tribus. 36: y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. ¿Por qué no para siempre? Porque hay una promesa que Dios le ha hecho a David, que en el futuro, y lo que nosotros sabemos, que se dice Jesús, hijo de David, porque se sabía que Dios le había hablado del Mesías a David, que sería de su linaje, que sería de su descendencia. Entonces por eso le dice no para siempre, porque había una promesa. Dice: por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto. Hay varios en la Biblia que cuando hubo esta situación huyeron. ¿A dónde? A Egipto. Incluso al Señor Jesucristo, a José se le aparece un ángel y le dice: Herodes quiere matar a los niños y el niño hay que esconderlo. Y se fueron ¿para dónde? Para Egipto también. Dice: y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Pero ya cuando se muere Salomón, Jeroboam escucha que ya se murió y viene otra vez a Israel. Entonces, para que no se confundan, Jeroboam es este varón del que estamos hablando, y el hijo de Salomón se llama Roboam. Entonces escuche: Jeroboam es el varón del que estábamos hablando, y el hijo de Salomón es Roboam. Jeroboam y Roboam. Roboam, hijo de Salomón,
sobre él va a caer la palabra que le han dicho a través del profeta Ahías Silonita, de que se le va a quitar el reino de la casa de David. Solamente van a quedar una tribu en la casa de David, que sería Judá, porque David es de Judá, y el Mesías también, el Señor Jesucristo, es el león de la tribu de Judá. Entonces, cuando ya se muere Salomón y está Roboam, hijo de Salomón, para ser puesto como rey, Jeroboam vuelve a Israel. Y cuando ya habían puesto a este por rey, dice que enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, en el capítulo 12, versículo 3. Y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y el yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: oídos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Pero fíjese que entre esos que fueron, yo no me había fijado esto porque yo ya había escuchado esta historia, ya la había leído, pero no me había fijado que entre el pueblo que fueron a preguntarle a Roboam que si le podía bajar a los impuestos, porque es que la mayoría de estudiosos llegan a la conclusión que Salomón estaba gastando demasiado dinero a lo último de su vida por construirle templos a dioses falsos, no por él mismo, sino porque sus esposas eran de otras naciones, servían a otros dioses, y ellas lo incitaron a esas cosas, y él empezó a gastar dinero incluso en idolatría, en templos y en cosas, y por eso se aumentaron. Claro, había mucha prosperidad en la época de Salomón también, pero la gente estaba cansada de tantos impuestos, de tantas cosas. Ya cuando él se muere, la gente se acercó al hijo y le dijo: bájenle a los impuestos, aprovechemos que este es un gobierno nuevo, bájele a los impuestos, hagamos las cosas bien y le serviremos. Y él dijo: vengan dentro de 3 días. Fue y le preguntó a los ancianos le dijeron: sí, haga como el pueblo le dice, bájele a los impuestos, llévelo con calma y verá que la gente le va a servir. Pero él dijo: vamos a preguntarle a mis amigos, a los jóvenes, a ver qué dicen. Y los jóvenes, amigos de él, le dijeron: no, vaya y salga y dígale al pueblo: mire, ustedes están viendo este dedo es más grueso que todo el tronco de mi papá, y mi papá los afligió a ustedes con látigo, yo los voy a afligir a ustedes con escorpiones, es que yo los voy a castigar. Y él pensó que la gente iba a decir: ay, sí, te serviremos. ¿Qué pasó? Gritaron: ¿qué tenemos nosotros con la casa de David y con el hijo de Isaías? Y se fueron cada uno a sus tiendas, y así se fueron las 10 tribus con Jeroboam, y se llamó el reino del norte Israel, 10 tribus, y el reino del sur se le llamó Judá. Y en últimas resultaron solamente Judá y Benjamín con el hijo de Salomón, que se llamaba Roboam, y las otras 10 tribus en el norte quedaron con Jeroboam. Ahora bien, yo estaba todos estos días estudiando la palabra en el primer libro y segundo libro de Reyes, donde se hablan de todos los reyes de Judá y de Israel, o sea, de los 2 reinos. Y en casi todos los casos de los reyes de Israel, porque de los 20 reyes de Israel, todos malos, o sea, de los del norte, y de los de Judá hay 12 y 8, o sea, solo 8 buenos y 12 malos, pero al menos hubo algunos más o menos. Pero en el caso que de los reyes de Israel, dice, de los que iban reinando, dice: y no se apartó del pecado de Jeroboam, hijo de Nabat. Y siempre hablaba del bendito pecado de Jeroboam, hijo de Nabat. O sea, van pasando reyes y siempre dice: y él también practicó el mismo pecado de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Cuál es el pecado de Jeroboam, hijo de Nabat? Que él, cuando se dividen los 2 reinos, entonces él, como queda con los del norte, él le dio miedo que la gente se fuera para Judá a adorar. ¿Por qué? Porque en Judá quedaba Jerusalén, en Jerusalén quedaba el templo.
Entonces todo Israel, cuando eran un solo reino, se tenían que ir a Jerusalén, al templo que Salomón había construido para adorar. Cuando se divide el país en dos reinos y que son enemigos ahora, o sea, dos bandos, al que está en el reino del norte le da miedo que la gente siga yendo al templo en Jerusalén, porque dice: cuando la gente vaya al templo se van a enamorar del ambiente espiritual y de Judá y van a volverse al hijo de Salomón, se van a quedar con él. Entonces a mí me da miedo que la gente vaya allá. Entonces vamos a hacer algo: vamos a edificar unos lugares de adoración acá en el norte para que la gente no tenga que ir a Jerusalén, para que la gente no tenga que ir y ser tentada con quedarse y adherirse al otro reino que es enemigo. Y ese es el bendito, o podríamos decir maldito pecado, porque es un pecado horrible: idolatría. Pero es una idolatría provocada por el miedo a perder éxito, a perder el éxito en su reinado. Y tenemos que tener cuidado cuando se trata de la adoración a Dios, porque la adoración a Dios es algo sagrado. O sea, usted no puede comprometer, yo no puedo comprometer mi adoración a Dios, porque se nos sigue recordando a través de todo el libro de Reyes. Dice: y no se apartó del pecado de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Cuál fue el pecado de él? Crear una adoración que no era la adoración genuina. Él puso unos lugares de adoración donde habían unos becerros. Dice en el capítulo 12, versículo 31, hizo también casas, o en el versículo 28, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Mire cómo algo puede parecer bonito. Aquí también tenemos sacerdotes, aquí también hay adoración, aquí también sacrificamos a Jehová, pero esos sacerdotes no son los que Jehová había dicho. Esa adoración no era la que Dios había instituido. Ese no era el sistema y ese no era el lugar. Tengamos mucho cuidado, porque a veces queremos agradar a Dios con sacrificios que Dios no nos está pidiendo. Y Dios muchas veces nos tiene que decir, como le dijo a Saúl: se agrada tanto Jehová en los sacrificios como en que le obedezcan y cumplan su palabra. La mejor adoración que le podemos dar a Dios, por sencilla que parezca, es la obediencia a la palabra que Él nos ha dicho, a la instrucción que Él nos ha dicho. Alabado sea el nombre del Señor. Si el Señor, mi hermano, mi hermana que estás conectado en esta hora, seas de Colombia o seas de otro país que nos estás sintonizando, el Señor te ha enviado, te ha dicho, te ha puesto con un propósito en un lugar para que hagas algo específico, y luego tú quieres cambiar la forma, cambiar el sistema,
hacerlo con otra gente, ir a hacerlo en la forma que a ti te parece. El Señor en esta hora, a través de su palabra, te está alertando. El Señor, más que todo lo que tú puedas hacer para Él que parezca un sacrificio, el Señor está buscando que cumplas con el plan original que Él te había dicho y que Él te había indicado. Aleluya, porque es que en esta historia completa vemos en la misma historia vemos 3 o 4 situaciones y todas vuelven a lo mismo. La verdadera adoración. Fíjese que el caso de Salomón y el problema por el cual se dividió el reino fue por la adoración a falsos dioses. Fue por congraciarse con lo que sus esposas le estaban diciendo que hiciera, que ofreciera, que edificara. Luego el problema de el que se rebeló, de Jeroboam, vuelve y es lo mismo. Lo que me parece tremendo es cómo Dios le había dado una oportunidad tremenda a Jeroboam. Por causa de la rebelión o por causa del pecado de Salomón, Dios le había mandado un profeta ahí a Silonita y le había dicho: si usted hace conforme a mi palabra y se cuida de hacer conforme a todo lo que David había dicho también que había que hacer, yo entonces voy a hacer que su generación y hasta la 4ª generación van a estar ahí, y voy a hacer que usted esté en el reino, que usted tenga poder, prosperidad, bendición. Pero si usted hace las cosas conforme a lo que está escrito, conforme a lo que me agrada a mí, así le dijo el Señor. Y aunque Dios le dio esa poderosa oportunidad, Él la desaprovechó por miedo a perder el éxito. No dejes de adorar a Dios por miedo a perder el éxito. No dejes de adorar a Dios porque te vas a despeinar. No dejes de adorar a Dios porque ¿qué va a decir la gente? No dejes de adorar a Dios, como le dijo David a Mical. Cuando ella le dijo: ¿cómo ha quedado David hoy ante los criados, danzando y moviéndose como un cualquiera? Y él le responde: si aún tuviera la oportunidad, me haré más vil. Aleluya. Porque esto de agradar a Dios es conforme a Él le gusta, no conforme yo pienso que a Él le gusta. Dios quiere verdadera adoración, pero la verdadera adoración inicia por saber cómo Dios quiere esa adoración. Mire que en el inicio, en el mismo Génesis, encontramos un sacrificio, una ofrenda que se le presenta a Dios. Aparece Caín y aparece Abel. Y siempre hay una persona como Caín. Siempre nosotros en algún momento, en algún punto de nuestra vida, somos como Caín, que queremos agradar a Dios de cualquier manera y le traemos a Dios del fruto de la tierra y lo presentamos, y luego nos ponemos hasta enojados porque Dios no se agradó de la ofrenda que yo le presenté. Pero es que la ofrenda que a Dios le agradaba era una ofrenda que tenía sangre. Por eso la ofrenda de Abel fue la que le agradó a Dios, porque esa ofrenda de Abel reflejaba lo que en el futuro sería el sacrificio de Cristo su Hijo. Y la ofrenda de Caín representa las obras que nosotros podemos hacer. Yo le quiero decir en esta hora, mi hermano, mi hermana, nosotros por nuestros propios méritos, con nuestras obras, no podemos agradar a Dios. La Escritura nos dice que aún nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante del Señor. Por eso ese sacrificio de Caín no fue agradable ante el Señor. Pero el sacrificio que presentó Abel, que representa la gracia, que representa la muerte de Cristo para que yo pueda vivir, para que sea agradable, que representa cuando Dios me mira a mí y que yo debería estar muerto en delitos y pecados, pero Cristo muere por mí, derrama su sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso el sacrificio de Abel, o la ofrenda de Abel, fue el agradable al Señor. Este asunto de la adoración es importante, y usted dirá: hermano, ¿cómo así que adoración? Y está hablando de Caín y Abel. Eso era adoración. La Escritura nos dice en Romanos capítulo 12 que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional, que es nuestra adoración racional.
Y vemos el problema de la adoración en Salomón en el final de sus días. Adoración a dioses falsos, adorando a Dios de forma que a Dios no le agradaba, porque Dios quiere adoración solo para Él, no adoración para Él y a Astoret y a Moloch y a Quemos. No, Dios quiere adoración que solamente es para Él. Pero luego vemos el mismo problema en Jeroboam. Todo por no oír lo que Dios ha establecido desde el principio. Aparece un profeta que ya no se nos dice el nombre, que le dicen el profeta joven. En el capítulo 13, y este varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. O sea, vino del reino del sur y vino al reino del norte. Era del reino del sur y vino al reino del norte. Le habla a Jeroboam. Mire lo que dice. Estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. ¿Cuál altar? Esos altares que estábamos leyendo ahorita, que hizo con unos becerros. Estaba Jeroboam ahí. Aquel profeta clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Eso es otra cosa que tampoco me había fijado. Si usted estudia quién es Josías de Judá más adelante, es un hombre que, aunque nació de una familia, de una gente perversa, gente que no agradaba a Dios, que no servían a Dios, ese varón a los 7 años ya empieza a reinar y dice la escritura que encontró un rollo y la leyó y dijo: hay que sacar esto y leérselo al pueblo. Y hubo un avivamiento de la lectura de la palabra y de volverse a la ley de Dios. Y aquí este profeta le dice al de Israel, al del reino del norte, le profetiza que en el otro país van a nacer más adelante una persona llamada Josías, y le dice el nombre porque Dios nos conoce. Y le dice: el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Yo quiero decir en esta hora, bajo la unción del Espíritu Santo, que todo altar que se haya fabricado, todo altar de idolatría que se haya edificado en las casas, en los hogares, en las habitaciones de tus hijos, de tus hijas, en esta hora, por palabra de Jehová, sea roto, se quiebre, se derribe. Todo altar en el corazón de cualquiera que está en esta hora escuchando esta palabra, Señor, derriba los altares en esta hora. Todo altar de idolatría, todo altar de servicio a otros dioses, todo amor por encima del amor a ti, Señor. Sea el estudio, sea la música, sea el ministerio, sea un amor por encima del amor que tenemos a ti. Ahora derriba esos altares, derriba toda idolatría, derriba, Señor, todo aquello que no te agrada. Este profeta dice: ese altar se va a derribar en el nombre de Jesús, se derriba. Y el rey, en vez de decir: sí, yo creo esa palabra, en vez de decir amén, en vez de decir sí, me arrepiento, porque hay mucha gente que cuando escuchan una palabra así dice: amén, yo sé que tengo algo que tengo que quitarlo de ahí del trono y que el Señor se ponga en el trono de mi corazón. A veces es el trabajo, a veces es el dinero, a veces son oportunidades, a veces es una relación, a veces cualquier cosa que tome el lugar del Señor. Y hay gente que escucha la palabra y dice: amén, sí, Señor, yo sé que tú me estás hablando y voy a corregir eso, voy a sacar eso, voy a eliminar eso, voy a cancelar ese número, voy a cancelar esa suscripción, cualquier cosa que sea. Pero hay otra gente que en lugar de eso tiene la actitud como Jeroboam. ¿Cuál fue la actitud de él? ¿Me arrepiento? No, él dijo: prendedle, o sea, atacar al que le está hablando de parte de Jehová. Yo te digo en esta hora, tú me puedes odiar, tú puedes odiar al pastor de esta iglesia, puedes odiar a todos los predicadores que cuando tú te conectas te sale
lo que tú estás viviendo y te dicen lo que te está pasando, y puedes tratar de taparte los oídos para no oír al Señor, pero el Señor en esta hora te está confirmando que no es el capricho de un predicador, no es el capricho de un profeta, es la palabra que Dios le estaba enviando a ese varón. ¿Por qué Dios le está hablando? Porque fue Dios el que le dio la oportunidad de ponerse en ese lugar como rey. Fue Dios el que le dio la autoridad para formar esas otras 10 tribus, o para tener esas otras 10 tribus en el reino del norte. Pero él se había desviado. Tenga Dios misericordia de cada uno de nosotros. Entonces, el altar se rompió. Dice la escritura, el altar se rompió. Se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí. Ahí cuando se dio cuenta que la mano se le quedó tiesa y que ya no podía hacer nada, entonces ahí sí estaba pidiendo misericordia. Ojo, porque muchas personas nos pasa así. Dios nos habla y en vez de nosotros ablandarnos, estamos, qué fastidio, ¿por qué me dijeron? ¿Por qué me indicaron? ¿Por qué? Pero luego cuando nos pasa eso, mire qué significa eso de que la mano se le quedó seca y que no podía hacer nada, no la podía enderezar. Cuando ya nos vemos en problemas y que no podemos hacer nada, entonces ahora sí, varón de Dios, te ruego que ores por mí para que se me enderece, para que yo... Así somos. Esa es la naturaleza del ser humano. Le dijo: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada y yo salga de este problema y ya yo pueda hacer algo. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan contigo, ni bebería agua en este lugar. ¿Y por qué no debe hacerlo? Porque ya estamos viendo que el problema empezó en Salomón. Bueno, por lo menos lo que estamos hablando en esta tarde, el problema empezó en Salomón por no obedecer a lo que Dios le había dicho. Ahí hay un problema, hermano. La peor adoración que podemos ofrecerle al Señor es cuando hacemos cosas para Dios, pero no como Él nos dice. Cuando hacemos como Saúl, que Dios lo manda y le dice que acabe con todo, y él deja lo más gordo del ganado, hasta se trajo al rey para tenerlo como un trofeo, cuando Dios le había dicho que acabara con todo. Entonces él quería aparentar delante de Samuel diciendo: yo he hecho conforme a lo que Jehová me ha dicho. Pero esa adoración a Dios no le sirve. A Dios le sirve la adoración que es conforme a todo lo que él ha pedido. Entonces en el caso de este profeta, también él tiene que fijarse de hacer todo conforme Dios se lo ha pedido, porque eso es adoración, hacer conforme Dios nos ha pedido. Hay gente que piensa que adoración es solamente venir y cantar y levantar las manos. Aleluya. Hay gente que canta pero no adora. Yo puedo cantar aquí y no adorar. Yo puedo tocar aquí y no adorar. Si no hago conforme lo que Dios me está pidiendo, ¿qué clase de adoración sería esa? Entonces este varón por eso le responde a Jeroboam así. Salomón tuvo un problema por no adorar como tenía que adorar y por adorar a otros dioses. Usted está teniendo un problema por no hacer como Dios le dijo y está adorando a otros dioses. Ahora que usted me está diciendo que vaya con usted a su casa, me libre Dios, porque Dios me dijo que no fuera a comer donde nadie, que no entrara en ninguna casa, que no comiera acá, que no le reciba nada a nadie. Así que me voy yendo, porque yo no voy a tener el mismo problema que ustedes han tenido con la adoración. Yo estoy aquí hablándole a alguien que cree que no queremos tener el mismo problema con la adoración, ni el que tuvo Salomón, ni el que tuvo Jeroboam, ni el que haya tenido nadie. Yo quiero adorar a Dios como Él me lo pide, conforme Él lo dice, en espíritu y en verdad, destronando todo ídolo, sacando todo lo que toma el lugar de Dios,
todo pensamiento que desagrada a Dios, Dios me permita sacarlo de mi vida. Entonces Él le dice: ni aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Dígale a su familiar: ni aunque me den todas las riquezas del mundo. O escríbalo: ni aunque me den una fortuna, yo siempre voy a adorar a Dios y voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Aleluya, alabanzas al Rey de la Gloria, porque así me está ordenado por palabra de Jehová. Entonces, y la palabra de Jehová le había dicho: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho. O sea, lo que había dicho contra el altar, que la mano se le había secado al rey, que luego había orado y la mano se le había enderezado, y todo lo que le contó al viejo profeta. El hijo del viejo profeta le cuenta. Entonces el viejo profeta le preguntó a sus hijos: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro profeta, el profeta viejo, le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Ahora sí, ya no es mintiendo, ahora sí vino palabra de Jehová de verdad. Y le dijo: en el versículo 21, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¿Usted se imagina cómo se comía el pan ese muchacho después de eso? Dice: cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y lo peor es que él fue el que lo hizo desviarse. Él fue el que no dejó que él cumpliera con lo que Dios le había pedido. Él fue el que le dañó la adoración al muchacho, el que le dañó la misión que tenía que cumplir para Jehová. Luego de que él se la daña, y lo peor es que lo persiguió para dañársela. Porque hay gente que no está contenta cuando usted está sirviendo a Dios de todo corazón. Hay gente que no está contenta cuando usted está adorando a Dios de todo corazón. Cuando usted está sacando de su vida todo lo que estaba ocupando el lugar de Dios. La gente que es así se toma el trabajo de decirle a sus hijos: ensíllenme el asno, yo voy a buscar al profeta para sacarlo del propósito, para sacarlo de la verdadera adoración, para sacarlo de lo que Dios le está pidiendo. Lo engañó, lo llevó a su casa para que comiera pan. Le dijo que un ángel le había dicho, pero eso era puras mentiras. Cuando ya el muchacho comete el error, hace como hace mucha gente. Primero te ayudan a desviar y luego te dicen: por haber sido rebelde no vas a entrar en la tumba de tus padres. Qué tremendo que la gente primero te incita y luego te juzgan y hasta usan palabra. La palabra dice, y usted hizo, y ellos mismos fueron los que lo incitaron. Por eso hay algo que mi papá siempre nos decía: no se deje picar la lengua.
Porque la gente le pica la lengua a uno para que uno hable contra Jehová, para que uno hable contra los propósitos de Dios, para que uno diga que Dios es injusto, para que uno diga, como dicen muchos, incluso cristianos, que yo les recomiendo a usted que no lo haga, que dicen que Dios le da pan al que no tiene dientes. A mí ya no me gusta decir eso, porque eso es decir que Dios es injusto. Yo no lo digo. Y la gente le pica a uno la lengua para que diga, uy, sí, qué injusticia, debería ser así, debería ser así, mire cómo están sucediendo las cosas. Y luego esa misma gente se viene con palabra a acusarlo a usted, a criticarlo a usted y a decirle, mire hermano, usted pecó. Tengamos cuidado porque esto es algo personal. La pregunta es, el profeta joven, ¿por palabra de quién había recibido la indicación de cómo tenía que hacer las cosas? Por palabra de Jehová. ¿Cómo se la había dado Dios? Personalmente. Si Dios le había dado la indicación de cómo era que él tenía que hacer, cómo era el que él tenía que agradarle a él, Dios se lo dio personalmente. ¿Por qué ahora Dios va a usar a otro para decirle a él que ya no haga como le había dicho? Si fue Dios el que te indicó una cosa y se supone que tú tienes que hacerla, ¿por qué ahora te escudas en que otra persona te dice algo? ¿Por qué ahora no quieres que tu ¿Por qué ahora quieres hacer las cosas no de forma personal, no de una relación personal con el Señor, sino que ahora lo quieres hacer por el mensaje que te mande otro o por la oración que otro haga y no por tu propia oración, no por tu propio ayuno, no por tu propia búsqueda? La mashemda la vacía. Esto de la adoración a Dios y de agradar a Dios y de cumplir su palabra y su mandato es algo personal, es algo que no podemos depender. Cuando se trata de cosas importantes en nuestra vida, tiene que ser Dios y yo. Así como se le ha explicado a muchos hermanos, la salvación es entre Dios y usted. No puede depender de que si su mamá, que ellos pueden ser muy cristianos, muy de oración, muy de búsqueda de Dios, pero la salvación, si usted no decide creer en Cristo y aceptarlo como Señor en su vida, usted no puede ser salvo. Lo mismo para su matrimonio. Si a usted no le gusta la mujer con la que se está casando, no importa que le guste a su papá, a su mamá, a sus familiares, el problema es que eso son cosas personales. Por eso es que Dios le da la oportunidad y el privilegio al pecador de escoger el bien y no el mal, al que está soltero de escoger su esposa, para que después no diga que fue otra gente la que se la escogió. Glorificado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando se trata de cosas tan importantes como la salvación, el matrimonio, mi relación con Dios, mi adoración a Dios, la voluntad de Dios, si me voy para un lugar o me quedo en un lugar, si trabajo en esto o trabajo en lo otro, si estudio esto o estudio lo otro, tiene que haber un trato de Dios con mi vida. No puedo depender de que el profeta viejo venga y me diga, no, es que un ángel me dijo, no, es que yo tuve una visión. Y si usted no siente ninguna confirmación, a usted le dicen, esa es la mujer de Dios para su vida, y a usted no le gusta y no le gusta, y está el día del matrimonio allá y la mira y dice, y todavía no me gusta. Eso es un problema. Porque el que va a tener esa persona al lado toda la vida es usted, no el que le dijo, no el profeta viejo. Mire, el profeta viejo lo metió en un problema y luego ¿quién fue el que se murió? El profeta joven. El profeta viejo es experto en meterse, en perseguir gente para meterlo en problemas, pero luego se va. Y así hay mucha gente hoy en día, hay muchos profetas viejos. Y no estamos hablando de la edad, estamos hablando del personaje, que buscan a la gente para desviarlos, para sacarlos del propósito, para sacarlos de la adoración genuina, para sacarlos de la obediencia a Dios. Y luego que la persona está metida en problemas, entonces la persona es la que lleva las consecuencias y hasta ellos ayudan a tirarle piedra. Alabado sea el nombre precioso y poderoso del Señor. Glorificado es el Señor. Entonces, me parece muy triste. Después le ensilló el asno al varón de Dios, al profeta joven. El varón de Dios se fue. Y luego, ¿qué pasó? Un león vino, lo atacó, lo mató. El león ni siquiera tenía hambre porque el león no se comió ni al asno en el que iba.
ni al profeta, solamente fue para matarlo, conforme a la palabra que el profeta viejo le había dicho. Ahora qué triste, él fue capaz de mantener su posición en obediencia a la palabra y a la voluntad de Dios ante un rey, pero no fue capaz de mantenerse firme en esa misma posición ante un supuesto profeta. ¿Por qué? Porque hay gente que cuando le hablan de forma humana y carnal no los mueven, pero cuando le hablan de forma espiritual sí los mueven. Porque claro, el rey le dijo: venga a mi casa, le doy un presente, le doy comida, le doy esto, y él no se movió, porque era un rey carnal, era un rey que tenía unos becerros, y yo no me voy a dejar mover de un rey que es carnal y que tiene un estilo y una forma como la que yo sé que no es. Pero cuando vino una persona hablándole: he aquí, yo también soy profeta de Jehová, he aquí, un ángel me acaba de decir, entonces ahí espiritualmente, dice la gente, lo movieron. Porque es que hay gente que se sabe simular espiritual. Yo tuve un sueño, yo vi en visión, lloré. Pero tenga cuidado, si eso que le están diciendo no compagina, no importa que parezca algo bueno, si no compagina con lo que Dios ya le ha estado ministrando a usted. Porque ahora, hermano, en el Antiguo Testamento todo era como desde afuera, pero ahora, después del día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió a la tierra, está aquí en la tierra, y todo aquel que es hijo del Señor, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y nos habla, nos confirma, nos hace sentir cuando nos está guiando, y tenemos paz en nuestro espíritu cuando estamos caminando conforme a la dirección del pastor de pastores, nuestro Dios. Y los profetas que Dios pueda enviar es para confirmar. Ahora del Nuevo Testamento para acá, cualquier persona, llámese profeta, llámese vaso usado por Dios, es para confirmar lo que el Espíritu ya nos está hablando a nosotros. Antes todo era audible desde afuera porque ellos tenían una relación muy externa. Ahora nosotros tenemos una relación interna, es desde adentro. La palabra dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Es decir, el Espíritu Santo está dentro de usted. El Espíritu Santo le habla a usted. El Espíritu Santo lo guía a usted. El Espíritu Santo lo dirige a usted. ¿Por qué hacerle caso a una voz externa que dice lo contrario a lo que el Espíritu Santo le había dicho por dentro? Ni siquiera es una autoridad suya la que le está hablando, pero lo está convenciendo, lo está manipulando. Lo está manipulando. Después le ensilló el asna y el profeta joven se murió. Él debió, porque a él no lo movieron por lo material, no lo movieron con dinero, no lo movieron con presentes, pero lo movieron con profecías. Él debió haber respondido de la misma manera que le respondió al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría. Es más, es que hasta en la Biblia, en Números, en el capítulo 22, encontramos a alguien que le decimos profeta Balaam, que cuando vinieron los siervos de Balac a decirle: Balac te manda llamar para que maldigas al pueblo que viene por el desierto, para que tú los declares malditos, porque lo que tú maldigas será maldito. Porque ellos creían, yo estoy casi seguro, aunque la Biblia no lo diga, que algo tenía que haber hecho Balaam antes para que gente viniera desde otro pueblo a buscarlo y creyeran que lo que Balaam dijera iba a pasar. Y Balaam oró y luego le dice a los siervos de Balac: no, es que no puedo ir. ¿Por qué? Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni cosa grande. Lo que me llama la atención es que tanto en el caso del profeta joven, le responde al rey que no puede ir aunque le diera la mitad de su casa, y al final, ¿qué resultó haciendo?
lo que Dios le había dicho que no hiciera. Y Balaam también le había dicho a los siervos de Balac: ni aunque Balac me diera su casa llena de plata y de oro, yo no puedo hacer nada ni traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. ¿Y qué resultó haciendo al final? Tratando de maldecir al pueblo. Y como no pudo maldecir al pueblo, entonces resultó dando unos consejos malos de cómo podía ser para que el pueblo mismo se maldijese. Entonces yo quiero decirle, hermano, que esto sea una realidad, que no sea un simple decir que decimos al principio pero después nos convencen. Mire que así fue Jeroboam. Al principio lo convencieron porque vio milagros, se le secó la mano, luego oraron, se le enderezó, pero la Biblia registra que él no se arrepintió. Él no quitó los altares, él no quitó el sistema errado de adoración, él siguió promoviendo la idolatría, los sacerdotes falsos. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no resultar en lo mismo después. Aleluya, que no nos suceda ni como Balaam, que dijo que aunque le entregaran y al final sí resultó haciendo, ni como el profeta joven que dijo que no y al final sí resultó haciendo lo malo, desobedeciendo, sino que nosotros hagamos como hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo lo registra la palabra allí en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4. En el versículo 8, glorificado el Señor, dice: otra vez le llegó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. En esta hora yo creo que hay un pueblo, que hay unos jóvenes, que hay una hermana, que hay un hermano en su casa oyendo esta palabra que dice: yo voy a responder, no como Balaam, que fue solo palabras, no como el profeta joven que al final tampoco cumplió, sino como Jesús, que Jesús respondió y así permaneció, y Satanás tuvo que huir, porque Jesús le dijo: aunque usted me esté ofreciendo todos los reinos de este mundo, aunque usted me esté ofreciendo placeres, aunque usted me esté ofreciendo otras cosas, si yo tengo que hacer si yo tengo que adorarlo a usted, estaría infringiendo lo que la palabra me dice. Y mi verdadera adoración es para Dios. A usted yo no tengo que adorarlo, yo no tengo que hacer lo que usted me está diciendo, yo voy a hacer lo que la palabra me dice. ¿Cuántas personas en esta hora que están conectadas van a responder como Jesús: apártate de mí, Satanás, porque solo al Señor servirás y solo a Él adorarás? Él es el Señor, Él es el Señor de mi vida, a Él es el que yo voy a adorar, a Él es el que yo voy a obedecer, a Él es el que yo voy a seguir, de Él es que yo me voy a fiar. Solo su voluntad es la que yo voy a cumplir. Prashata Masaya Kama. Quiero orar en esta hora. Me gustaría invitar a cada una de las personas que pueda cerrar sus ojos en este momento y vamos a orar. Dios todopoderoso y eterno, he oído tu palabra y hoy entiendo, Señor, que me estás alertando de obedecerla, tu dirección, tu directriz, porque esto es lo que verdaderamente te agrada. Que yo me presente ante ti como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, porque esa es la adoración para ti. Más que mi cántico, más que yo tocar o que yo cantar o que yo hacer algo para ti, lo que más te agrada a ti, Señor, lo que más te agrada a ti, Señor, Shendalabasaya, es que yo te obedezca, es que yo te agrade, Señor. Por eso en esta hora, Señor, te rindo mi ser. Cierre sus ojos allí en casa. Te rindo mi ser, mis decisiones, mis emociones,
mi voluntad, todo a ti, Señor.